Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Gente Extraordinaria. Estoy aquí con el doctor Raimundo López. Yo soy Roberto Ibarra, asesor financiero de seguros. Soy fundador de Kepen y en esta serie de Gente Extraordinaria hablamos con personas que tienen historias de vida que se me hacen muy interesantes, que las compartan con todos y temas relevantes del momento. Entonces aquí estamos en esta serie en particular. Vamos a hablar con varios doctores para que nos compartan sus mejores consejos. Entonces, doctor Ray, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos viendo en qué podemos ayudar a la gente y darles información y platicar a ver qué sale de esto, ¿no? Va, que va. Perfecto. Vamos a arrancar. Primeramente, coméntanos un poquito quién eres, de dónde vienes y por qué la medicina. Bueno, pues yo ya soy esposo, papá, tengo 2 niños, soy de Hermosillo, Sonora, y ahí viví la mayor parte de mi vida. Me pasé después a estudiar la carrera de medicina en el TEC en Monterrey y ahí estuvimos casi como 7, 8 años, ¿no? Tú y yo ya nos conocemos de toda la vida, pero Toda la vida. mucho lo vivimos allá en Monterrey. Después de ahí terminé yo la carrera, me quedé ahí a hacer servicio social y pues ahí fue donde me empezó a llegar la curiosidad de ver qué iba a hacer después de esto, ¿no? De la carrera de medicina, y como que hubo tiempos que decía yo, no sé si esto sea lo mío o no. Vete más atrás. ¿Cómo elegiste ser doctor? ¿Cuándo te llegó ese momento? Pues mucho, creo que de lo que me influyó a mí fue mi papá, ¿no? Mi papá es el doctor y de ahí pues vino mucho la curiosidad de ver lo que él hacía, ¿no? Y pues de cierta manera eso tuvo mucha influencia en mí, en saber y tener la curiosidad de esa profesión, ¿no? Y creo que cuando tomas la decisión allá para los 18 años, pues estás bien chiquito. Yo me acuerdo cuando tomé la decisión, fíjate, yo estaba en Canadá, estábamos allá en Calgary, ¿te acuerdas? Nos fuimos a una rotación internacional de la prepa y el TEC para entrar a la carrera de medicina hace como la admisión un año antes de todas las otras carreras. Entonces nosotros estábamos allá y esto fue como 1 o 2 meses después del 9/11, ¿no? ¿Te hablas de Nos tocó el 9/11 allá en Calgary, sí es cierto. Nos tocó allá el 9/11 en Calgary y nunca se me olvida que un mes después o así me dijo mi papá, oye, ¿qué onda? ¿Vas a querer entrar a medicina o no? Y yo ni me acordaba que esto era con tanta anticipación, ¿no? Y algo así supe ya con los que estaban allá y pues ya me empecé a mover, ¿no? Y tuve que viajar después de lo que pasó del 9/11 y pues ir a Hermosillo y tenía que hacer unos exámenes ahí, hice unos exámenes y tal y empecé el proceso, ¿no? Y dije, bueno, pues ya empezamos este proceso aquí, si no entro ahí al TEC, pues ya veré otra universidad, ¿no? Sí. Pero ahí no estabas entonces 100% convencido, o sea, ahí todavía era, pues vamos a meter los papeles y a ver qué pasa, no, o sea, había algo que dudabas de ti, que dijiste, pues a lo mejor quiero ser arquitecto o a lo mejor quiero, no sé, otra cosa. No, pues no sé si la verdad nunca había considerado hacer otra profesión, ¿no? Y siento que a lo mejor a mucha gente le pasa así, ¿no? Estás tan joven a esa edad, ¿no? Me acuerdo Sí, tú, no por ejemplo, sabes. ¿no? Que estudiaste una ingeniería y terminaste en finanzas, ¿no? Entonces, Nada que pues ver. sí, traes, no, ciertas como orientaciones de chiquito, pero tomas una decisión en base al momento y pues la vida sigue, ¿no? Y uno sigue haciendo sus esfuerzos, ¿no? Y siempre hay días, pues, y momentos donde dices, no sé, ¿no? Pues estoy donde debo de estar, ¿no? Estoy haciendo lo que debo de estar haciendo, pero pues creo que esos momentos nunca acabarán, ¿no? Porque también vienen otros momentos donde sientes tú que estás ayudando y que estás haciendo algo que te gusta y que no tienes tus momentos donde pues sientes que las cosas van muy bien, ¿no? Entonces, pues siento que así ha sido más o menos como he navegado durante la carrera de medicina. O sea, la carrera la hiciste en Monterrey, bueno, la arrancaste en Monterrey y de ahí platícanos un poquito la trayectoria o los pasos que fuiste dando en ese afianzamiento de decir, voy por el camino que creo que es. ¿Cómo vas emergiendo por ese camino? No, pues siempre es una carrera difícil, intensa, ¿no? Donde creo que muchos caminan y hay un pequeño grupo que camina firmemente, ¿no? Hacia la pasión y son científicos y son tal, ¿no? Y les encanta todo eso. Hay otro porcentaje con el que creo yo que me identifico un poco mejor, ¿no? Que somos, quiero decir, un poco más a lo mejor del lado humanista, que te gusta tratar con la gente, tratar de ayudar, tener esas interacciones y pues aparte ves la medicina como un área donde puedes hacer esos tipos de prácticas, ¿no? Y pues hay un grupo, como te digo, bien enfocado que le encanta la anatomía y la fisiología
y hacen mucho de esto, ¿no? Son muy estudiosos, ¿no? Y hay otros que tienen otro tipo de habilidades, ¿no? Entonces yo me veo a mí como los que están acá en el otro tipo de habilidades y creo que este grupo siempre camina cerca de la incertidumbre, ¿no? De decir a lo mejor la medicina es algo que me va a llevar a esto y es difícil, ¿no? Involucra mucho estudio, mucho esfuerzo, muchos sacrificios, ¿no? Entonces, pues sí, durante la carrera, ¿no? Recuerdo una Dudas. clase sí, como no, una clase de un pediatra que llegó y pues tuvo una semana difícil yo y de manera así muy seca, ¿no? Dice y platica el amigo que, oye, si no sientes que esto es lo tuyo y tal, y nos dio un discurso así medio muy directo, ¿no? Y wow, me movió el tapete, ¿no? O sea, y hubo otros momentos que fueron así, ¿no? Pero pues parte de la experiencia, parte de la vida y parte de eso que hablas tú de afianzarte, ¿no? De que sigues echando para adelante, ¿no? Y pues sigues avanzando, ¿no? Entonces ya después pues llega un momento donde ya estás más para allá que para acá, ¿no? Entonces dices tú, wow, Too late. a lo mejor termino, ¿no? Terminando lo que hago, ¿no? Y entonces pues eso pasó, ¿no? Y seguí ahí, terminé. Y ya terminando me topé con otro médico que es también cirujano. Terminaste medicina general. Sí, terminé medicina general, y en el servicio social me topé con otro compañero ahí que estaba estudiando para los exámenes aquí de Estados Unidos y viendo más o menos las cosas que estudiaba ahí, pues me encantó la manera en cómo estaba todo tan organizado y había muchos videos, muchos recursos, muchas preguntas, como que exactamente las cosas que había que saber y me gustó mucho esa forma de cómo estaba organizado pues todo eso. Y pues dije, ¿sabes qué? Si realmente quiero hacer la medicina, este va a ser mi reto. Pues quiero irme a Estados Unidos a hacer la especialidad y si esto es lo mío, lo voy a lograr y se me va a acomodar las cosas, ¿no? Y pues así empecé, ¿no? ¿Pero te refieres a si esto es lo mío medicina o si esto es lo mío irme a Estados Unidos? Pues sí, esto es lo mío de medicina en general, ¿no? Y yo ya también tenía la oportunidad, o sea, siempre también creo, como te digo, ¿no? Hay un grupo que creo Muy que desde el firme. principio muy firme tienen en mente lo que van a hacer, ¿no? Y hay otro grupo que navega ahí, ¿no? Y que tiene una cierta negociación y dice, pues es que, pues, según las habilidades que yo tengo, yo podría ser ginecólogo, pediatra, o me gusta más cirugía, o me gusta más la medicina clínica, de hospitalaria, o de oficina, ¿no? De tener una clínica privada, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que hay un grupo de doctores que se ven en varias opciones, ¿no? Entonces, el primer paso era pasar los exámenes, ¿no? Entonces fue lo que yo me puse el reto y dije, voy a ver si lo puedo lograr o no. Y empecé a estudiar y empecé a revisar todos los materiales. Me acuerdo que era una torre, o sea, eran unos 25, 30 libros. Y tardé como un año y medio, ¿no? Si me dices, ahorita lo vuelves a hacer, digo, no, es que ya me quedo en México, hago la especialidad ya, ¿no? O sea, creo que fue de los retos más difíciles que he hecho en mi vida. Y sin bromearte, estudiaba como por un año. Y luego también yo no he sido de los que son muy eficientes con la lectura y el estudio, soy mucho más visual, ¿no? Entonces, viendo cosas con dibujos, gráficas, etcétera, me es más fácil, ¿no? Entonces, mucho de esto estudio es léete y memorízate muchas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un esfuerzo grandísimo, ¿no? Estudiaba de 7 de la mañana a 10 de la noche, mi break era para comer y me Por un año. por un año o un poco más fue del año, creo. O sea, son tres exámenes los que tienes que hacer, ¿no? O sea, cada examen es un día entero, son 8 horas de preguntas, 8 módulos de 45 preguntas en 55 minutos, ¿no? Todas de opción múltiple y tal. Me tuve que preparar mentalmente para el examen, o sea, me levantaba en la mañana desvelado y me ponía en estrés también, ¿no? Porque es algo que entre más me estreso yo, pues más batallo para leer y concentrarme, etcétera, ¿no? Entonces me tenía que mentalizar en los momentos y hacer preguntas, aprender a conocerme, tranquilizarme, controlar mi ansiedad, leer bien, descartar las que... O sea, tuve que ir a hacer todo un método, ¿no? Aprendí medicina muchísimo con eso, aprendí a hacer exámenes de ese tipo, ¿no? Con esa intensidad y ese estrés, aprendí a conocerme y todo eso pues me llevó a decir, es que ya me enterqué y dije, esto tengo que lograr, ¿no? Ya. Y me gustó mucho, pues, y empecé a aprender mucho. Y luego en aquel entonces estaban también las series de Doctor House. Entonces, mi break era yo estudiaba y Doctor mi break House. veía el episodio de Doctor House y trataba de sacar el diagnóstico antes que él, ¿no?
Y pues bien entretenido ya, ¿no? Y me dediqué a eso. Muchos sacrificios, pues, ¿no? O sea, me acuerdo que llegó la Semana Santa y mi papá organizaron un viaje que se querían ir a Las Vegas y tal. Y pues no fui yo a Las Vegas, me quedé estudiando en mi casa. Sí, o sea, hay gente que es más efectiva en este tipo de cosas, en los exámenes y en los estudios, y yo no era uno de ellos, ¿no? Entonces, ni modo, ¿no? Hay que meterle galleta, como dicen. Y en ese tiempo, las dudas que tuviste al inicio cuando empezaste la carrera de medicina, hoy te escucho como muy que entró una terquedad y lo saco porque lo saco, pero quiero pensar que en ese tiempo hubo dudas, hubo ¿qué hago? Pues me quedo aquí en No, México fíjate que creo mejor que o no. estudiar estos exámenes, la verdad, o sea, si yo te dijera ahorita a todos los estudiantes de medicina, yo les recomendaría buscar los currículums de los exámenes de acá y las preguntas y estudiar de ahí por la carrera de medicina. O sea, a mí me ayudó mucho en organizar mi mente, pues, ¿no? En los diferentes sistemas, ¿no? De neurológico, o sea, todos los desórdenes, cómo funcionan los sistemas, las enfermedades, o sea, me ayudó, me hicieron cosas mucho más sentido, siento que entendí todo mucho mejor y pues todo eso me empezó a llamar la atención, ¿no? Pues dije, bueno, pues de repente hice los exámenes y los pasé y dije, no, pues ya, ¿no? O sea, ¿Y ahora qué? pasé, esto es lo mío, ¿no? Ok. Y por una serie o sea, mi papá me apoyó muchísimo, ¿no? O sea, también los sacrificios y los recursos que ocupas, pues... Son importantes. O sea, sí, no, o sea, no, creo que, o sea, no está a la disposición de todos, ¿no? Y fui afortunado en tener este tipo de, pues, de apoyo. Si los quieres llamar, o apoyos, ¿no? Y pues la vida se te va acomodando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Lo pasaste y qué siguió? O sea, oye, pues ahora me tengo que ir allá, o sea, ¿cómo fue esa Sí, toma de lo decisión? pasé, ahora me tengo que ir allá. Apliqué inicialmente un año y no entré porque terminé los exámenes muy tarde, entonces apliqué muy tarde, ¿no? Conseguí unas cuantas entrevistas, pero fue por medio como de contactos, ¿no? Y pues me di cuenta que no iba a ser así la cosa, ¿no? Entonces dije, bueno, no funcionó esta vez, apliqué muy tarde, posiblemente otros candidatos ya habían entrado, ya se habían hecho la idea de los directores de los programas, etc. Y pues volví a aplicar el siguiente año y dije, voy a aplicar a todo y el que me habla, y si no, pues yo para este entonces ya había pasado el examen de México 3 veces, no era la tercera vez, y mi papá me decía, pásalo y entra. Y yo le decía, si entro, yo me conozco, no voy a, no, o sea, no puedo yo hacer los exámenes de acá y estudiar para lo de acá y estar en residencia allá, no lo voy a poder. No. Entonces, pues fue una decisión que yo tomé y pues te la juegas, ¿no? Y se te quema 1 o 2 años, ¿no? Que a lo mejor hubieras podido avanzar en algo más, pero pues fue la decisión que yo tomé. Ahí habías decidido pediatría, o sea, para los Sí, exámenes yo ya los había decidido presentabas ya. pediatría. Okay. Me gustaba mucho la cirugía, pero pues llegó un punto donde dije, la cirugía te consume la vida, ¿no? Porque siempre estás ahí a las horas temprano en la mañana, son las cirugías programadas, todo el día estás preocupado, ¿no? De lo que pasa, o sea, es un mayor estrés, ¿no? Donde creo que es un poco más difícil tener un balance, ¿no? Y pues por esa razón como que la dejé de lado, y sabiendo pues que tenía el apoyo de mi papá en la pediatría, y la verdad que me gustaba tratar con niños, y pues me decidí por seguir por pediatría. Ok, y ya te hablaron y que Sí, o sea, dijiste, ya el último año que había aplicado yo, primero era en México, ¿no? Entonces ya este era el segundo año, ¿no? Y yo ya había pasado los exámenes, entonces ahí sí dije, yo primero la elección en México, elijo primero en México, y luego me voy a Estados Unidos. Si entro en Estados Unidos, pues cancelo la de México y me voy para allá. Y ¿a dónde pues te fuiste? Eso pasó, me aceptaron en México, y como un mes después iniciaron las entrevistas en Estados Unidos, y estando allá en Nueva York fue donde, en un hospital que se llama Lincoln Medical Center, que es de la Universidad de Cornell, ahí me ofrecieron una posición y pues acepté y me regresé a México y les dije, pues muchas gracias, ¿no? O sea, ese mes estuviste haciendo cosas y siempre no. La entrevista, y estás haciendo pues, trámites ahí, papeleos y cartas, y pues planeas, ¿no? Porque yo tenía que volar a Nueva York, ¿no? La gente no te patrocina un vuelo ni nada de eso, entonces tienes que estar planeando cómo hacerlo lo más barato posible, en dónde quedarte, buscar con quién quedarte, etcétera, ¿no? Ya. Y ya te fuiste a Nueva York, ¿y qué pasó? No, hombre, yo llegué a Nueva York y pues ya o sea, el hospital estaba ahí en el Bronx, está arriba de Manhattan, pero pues yo llegué a Manhattan ahí, o sea, increíble, ¿no? Está
ciudad favorita del mundo, yo creo, ¿no? La mejor ciudad para vivir, aunque ahorita no, por lo del COVID, Ahorita no, porque ahorita les no. ha pegado durísimo y están expuestos a todas estas cosas, ¿no? Por ser una ciudad tan internacional y conectada, pero a mí me encantó ahí, llegué y el programa, había varios doctores latinos, no, ahí el sur del Bronx, pues es una comunidad pues, muy diversa, internacional, mucho puertorriqueño, dominicano, mexicano, de todo, ¿no? Entonces, pues todo eso me gustó mucho la vibra ahí y que ofrecía el programa y pues acepté y ya me fui para allá, ¿no? Y luego aparte de vivir en Nueva York, dije, wow, nadie me lo va a quitar, ¿no? 3 años aquí y pues ya fue eso, ¿no? Y aparte de todo eso también, en todos estos momentos pues estaba Dani, ¿no? Mi esposa que también son los sacrificios que te hablo, ¿no? Novia en aquel entonces. Novia en aquel entonces, sí. Entonces hubo mucho tiempo que no nos vimos, que estuvimos separados porque ella se fue un tiempo a Francia. Y todo eso juega un rol, ¿no? Yo me fui para allá y dije, me tengo que echar el primer año de residencia allá, ahorrar para comprar un anillo y luego casarme, ¿no? Entonces, pues, más o menos así fueron las cosas y luego ya el segundo, a final del primer año me casé y se fue ella para allá. Pues ya estuvimos 3 años, después de ahí fue cuando me decidí a hacer la subespecialidad esta que tengo ahorita. Aquí en Estados Unidos se llama en inglés Developmental and Behavioral Pediatrics. En México, en los países latinoamericanos, no existe una especialidad de este tipo, o sea, la traducción pues sería Desarrollo y Comportamiento Infantil. Y esto lo hice yo en el hospital de Kansas City, se llama Children's Mercy, que es, bueno, en ese entonces donde estaba ahí era afiliado a la Universidad de Missouri, Kansas City, UMKC, y ahí estuve otros 3 años haciendo esta especialidad, ¿no? Mucho de lo que vi, conocí una doctora también ahí mismo en Nueva York que hacía este tipo de prácticas, pues platicando con ella me despertó un poco más el interés, ¿no? De hacer esta especialidad, y pues muchas cosas que me llamaban la atención es que las epidemias actuales de los niños son relacionadas a enfermedades crónicas de asma, ¿no? Problemas respiratorios, pero muy cerca vienen este tipo de problemas del desarrollo, como lo es autismo, ADHD, problemas de aprendizaje, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, la salud mental, el desarrollo y las habilidades escolares, académicas, el lenguaje. Entonces ya he visto que hay niños pues tienen más este tipo de problemas, ¿no? Entonces pues creo que me interesó mucho, ¿no? Porque los niños pues de repente actuaban de tal manera y cómo los llegabas y cuáles eran sus habilidades y debilidades, y cómo todos los niños pues tenían un desorden similar, pero también pues tenían sus ciertos matices diferentes por sus personalidades, sus núcleos familiares, etcétera, ¿no? Entonces pues siempre es aplicarle a la detective, ¿no? Y ver de dónde vienen y qué vienen y por qué, los comportamientos y las reacciones, las habilidades cognitivas, el lenguaje, etcétera. Y pues ya me llamó la atención y pues decidí Hace hacer otros 3 años en Kansas entonces. especialidad, sí, 3 años en Kansas, ¿no? Y, nunca me había sentido como que me quería regresar a mi casa, ¿no? Hasta que me dijeron, te vas a ir a vivir a Kansas City. O sea, el hospital estaba el hospital increíble, el hospital ahí del Children's Mercy Hospital, tienen muchísimos recursos, es un hospital muy grande, de tercer nivel, de alta especialidad, pero Kansas City es como Hermosillo, ¿no? O sea, mucha americano muy local, ¿no? Después de haber venido de la diversidad de Nueva York, pues fue otro mundo. Sí, fue otro mundo, ¿no? Y difícil de adaptarnos, ¿no? Y querían que me quedara ahí ya al final me ofrecían trabajo como 5 o 6 veces y yo no sé ni cómo decirles, oye, pues yo no me quiero quedar aquí en Kansas, ¿no? Viajar a Hermosillo salía bien caro, ¿no? Y era a Monterrey también, eran varias conexiones, o sea, no está bien conectada la ciudad, no fue algo que queríamos y pues empecé a buscar trabajo por acá en zonas más cercanas a México, que era más fácil para nosotros comunicarnos, de ciudades más grandes, ¿no? Que tuvieran más latinos y mexicanos, etcétera. Y pues entrevisté acá en Arizona y aquí en California y pues ya ahorita llegué aquí, yo trabajo, se llama The Center for Autism and Neurodevelopmental Disorders, es en inglés el nombre, ¿no? Pero es el Centro de Autismo y Trastornos del Neurodesarrollo, sería la traducción, y estoy con la Universidad de California, Irvine se llama la ciudad. Ok. Es el campus de Irvine. Pues tengo 3 años ya aquí, cumplo 3 años en julio. Órale, y en todo este proceso, ¿hubo algún momento que pensaste regresarte a México? O sea, ahorita que te escucho que dices que no existe como tal digamos que la subespecialidad, Sí. ¿pensaste, me llevo este conocimiento para allá y soy pionero? ¿O cómo fue esa toma de decisión de quedarte en Estados Unidos? Mira, pues siempre está esa curiosidad, ¿no?
como decir, la hormiguita, ¿no? De que te dice, ¿te quieres regresar acá a México o no, no? Siempre se extraña muchas veces a la familia, es la conexión con la comunidad, ¿no? Y cómo te identificas tú culturalmente, ¿no? Eso es algo que de repente te viene aquí, ¿no? Yo ya llevo aquí, pues, que desde 9 años. como 9 o 10 años, Sí. sí, ¿no? Y yo no nací aquí, ¿no? Entonces, quieras o no te identificas en ciertas áreas mejor, pero siempre creo yo que está esa identidad cultural, ¿no? Que aquí y allá pasa el tiempo y te vuelve y se te va y te ajustas y te acomodas y así, ¿no? Pero en cuanto al trabajo, la verdad lo que hacemos nosotros aquí tenemos mucho apoyo y soporte de muchos terapistas, ¿no? Que hacen la terapia conductual, hacen terapia de lenguaje, las escuelas, ¿no? Por cuestiones legales han tenido muchas modificaciones, ¿no? Para dar los servicios apropiados a los niños aquí. Entonces, aparte de eso, yo me acostumbré mucho a hacer la medicina como se hace aquí en Estados Unidos, ¿no? Que pues hay Muy ciertas distinto. diferencias culturales, sí, y pues, ciertas diferencias en unos recursos y las oportunidades y los entendimientos que hay en México que yo sentía que estaba mejor acá, ¿no? Y pues nos quisimos quedar acá, ¿no? Y las oportunidades pues fueron mejores y pues aquí estamos. Va. Y platícanos un poquito de lo que haces con los niños, o sea, qué es, para los papás que nos están escuchando, platícanos ahí cuál es tu rol. Pues cuando yo me entreno en esto, mucho del entrenamiento que recibo yo es con pediatras que hacen lo que yo hago, ¿no? Entonces, tenemos un poco más de expertise en identificar ciertos trastornos del desarrollo y trastornos de comportamiento, ¿no? Desde edad temprana. Y pues esto me entreno mucho con pediatras que ya fueron entrenados en esto, con neurólogos, con psicólogos y con psiquiatras, ¿no? Entonces, los 3 años de mi rotación yo participo con gente que ve este tipo de desórdenes, ¿no? Lo que hacemos nosotros aquí en el centro, pues, es identificar esos tipos de retrasos y ver los diagnósticos que aplican, ¿no? Ya sea si los niños llegan a tener solamente un trastorno de lenguaje, tienen trastorno de déficit de atención, hiperactividad o tienen los criterios de autismo. O sea, tú lo identificas, pero no lo tratas como tal, sino tú ayudas a encaminarlo. Sí. Sí. O sea, obviamente el manejo que hacemos nosotros aquí es integral, ¿no? Y hay condiciones médicas que hay que estar un poco más pendientes, ¿no? Con niños que tienen trastornos del desarrollo, ¿no? Y por trastornos del desarrollo me refiero de manera general a niños que tienen retrasos en varias áreas del desarrollo, ¿no? Ya sea habilidades motoras, de caminar, moverse, mover los brazos, hasta mover los dedos, ¿no? Y encontrar movimientos finos de colorear, de agarrar cosas. Están el desarrollo del lenguaje, el desarrollo social, el desarrollo de juego y desarrollos cognitivos, ¿no? Entonces, cuando los niños tienen retrasos en estas áreas, pues hay que tratar de identificar de dónde vienen, ¿no? Entonces, hay ciertas condiciones médicas que se relacionan mucho a estos retrasos, ¿no? Entonces, puede llegar a haber desórdenes genéticos o síndromes, puede haber ciertos problemas metabólicos también de cómo las células metabolizan energía, proteínas, etcétera, que da dificultades o disfunciones pues, cerebrales que resultan en estos retrasos, ¿no? Cognitivos, de lenguaje, etcétera. O si los niños pueden llegar a tener autismo, ¿no? Entonces, hacemos el análisis de dónde está el niño, cuáles son sus habilidades y cuáles son sus comportamientos para ver en qué diagnóstico cabrían ellos, ¿no? Según los síntomas que tengan. ¿Por qué? Pues para una vez teniendo un diagnóstico saber qué hacer, ¿no? Los diagnósticos te orientan hacia las intervenciones que hay disponibles y es la forma en que estudiamos y investigamos, ¿no? De manera científica. Alguien tiene este tipo de desorden, esta intervención se trata, funciona o no funciona, ¿no? ¿Cuáles son las intervenciones que funcionan mejor? Y aquí en el centro de nosotros, por ejemplo, tenemos soporte de terapia de lenguaje, hay terapias específicas para autismo en cuanto a los comportamientos que se llaman terapias de ABA, análisis de comportamiento aplicado. Hay terapia ocupacional que se enfoca mucho en el balance, la coordinación de los niños, movimientos motores finos. Hay terapia física para movimientos motores gruesos, ¿no? De caminar, de fortaleza del tronco, del cuerpo, abdominales, espalda, balance. Entonces, todo eso aquí en México o en Latinoamérica en general, mi lógica me dice que existen todas esas como áreas, pero no están integradas
integradas, o sea, no hay un doctor o una especialidad que dice yo te integro todo eso, ¿es correcto? Creo yo que hay gente que lo hace de cierta manera, ¿no? Y por ejemplo, hay neurólogos, ¿no? Que hacen algo de esto. Ahora, los neurólogos, por ejemplo, no tienen mucho entrenamiento o énfasis en los comportamientos, ¿no? En cómo manejar los comportamientos de irritabilidad, de berrinches, de cómo hacer que los niños sigan instrucciones, cómo responder como papá, cómo enseñarle a los niños, ¿no? A que desarrollen más habilidades. Pero hay muy pocos centros, ¿no? Y donde realmente practiquen así una medicina o un grupo donde lo hagan de manera más integral, así como aquí, ¿no? En Hermosillo está un centro de parte del gobierno que está tratando de hacer algo de estos intervenciones. Okay. Entonces, de alguna manera también tú participas mucho con los papás. O sea, también lo que estoy escuchando pues tiene que ver como educar al papá a cómo ser papá, sí, ¿o no? Claro, sí. Okay. O sea, desde, por ejemplo, hay mucha frustración, ¿no? Y tienes que buscar cuando los niños son pequeños y tú te frustras porque las cosas no salen bien o muchos de los niños a lo mejor empiezan a tener muchos comportamientos de berrinches, de frustración, las cosas no te salen, hay mucha irritabilidad, pues mucho de eso viene porque no los entienden. Porque Y a veces no se saben comunicar. Exacto, entonces una vez entre que como papá no entiendes por qué está haciendo las cosas como las está haciendo y otra es que a veces los niños pues tienen ciertos entendimientos pero no se pueden expresar, no pueden comunicarse, ¿no? Entonces hay que pues ver de dónde vienen todos esos problemas, ¿no? Hay una serie de respuestas que tú haces a ciertos comportamientos de los niños, ¿no? Entonces el comportamiento es una forma de comunicarse, ¿no? Entonces pues a veces es difícil entender y juzgar las comunicaciones o ciertos comportamientos más espontáneos de los niños donde a los papás de niños típicos se identifican más fácil, por ejemplo, cuando los niños tienen hambre, sueño, tienen ciertas necesidades, ¿no? Entonces a veces cuando no se identifica eso, los niños no lo hacen de manera tan correcta, pues hay un desorden en el ciclo de todo el día, que pues todo esto resulta en dificultades pues para manejar a los niños, ¿no? Esto es cuando están chiquitos, ¿no? Y luego pues ya vienen cuando se hacen grandes y pues hay otra serie de dificultades académicas, ¿no? Muchos niños tienen problemas de lenguaje, aprenden de manera visual mucho mejor, entonces tienes que analizar el núcleo familiar también, estrés dentro de la familia. O sea, tus citas típicamente pides que esté toda la familia presente o cómo es la dinámica. Rara vez vienen siendo de las familias que les va mejor, pues son familias donde los dos papás están involucrados, ¿no? Muchas veces, a lo mejor 80% de los niños que veo aquí solo vienen la mamá, ¿no? Y yo entiendo el papá. Pues, ¿Qué edades los niños aproximadamente? Desde el nacimiento hasta los 21, 23 años. Ahí sí los niños tienen aquí, bueno, ya no son niños, ya no son tan niños. Pero hasta los 23 años los llegamos a ver. ¿Desde nacimiento se pueden identificar estas cosas? O sea, desde nacimiento me imagino que solamente es porque tendrían un tema genético, porque en comportamiento, digo, no sé, desde comportamiento a poco sí hay diferenciaciones importantes como para tener que llevar a esto. Pues depende mucho del desorden, ¿no? Hay ciertos desórdenes neurológicos más severos que temprano en el nacimiento los niños van a tener un tono muscular muy bajo, por ejemplo, no se van a mover muy bien, pueden llegar a tener convulsiones. Puede ser que haya unos desórdenes neurológicos muy tempranos que se detectan desde manera temprana, ¿no? Rara vez este tipo de desórdenes son autismo, ¿no? Entonces, el autismo en sí, por ejemplo, es algo que nosotros... ¿Lo puedes definir, porfa? El autismo, bueno, para los papás que no lo conocen, son niños que tienen dos comportamientos, básicamente, ¿no? Una área es trastornos en la comunicación social. Entonces, viene desde tu comunicación verbal, cómo tienes una interacción recíproca, ¿no? De que yo hablo contigo, tú me preguntas, te interesas en lo mío, sigues una conversación. Hay desórdenes en la comunicación no verbal, posiblemente sean los más conocidos, ¿no? Como tener dificultad en tu contacto visual, ¿no? Si no puedes hablar, muchas veces con expresiones, con miradas, con gestos, uno se comunica, ¿no? Entonces, los niños con autismo tienen déficits en esas dos áreas y pues como consecuente vienen las dificultades que tienen ellos para relacionarse con las personas, ¿no? Entonces, el tercer síntoma dentro del área de la comunicación social. No se relacionan bien con niños, están aislados, no sostienen juego con los niños, ¿no? Se interesan en cosas muy propias y se alejan, no responden a veces a otras personas cuando les hablan, no responden a su nombre, no tienen gestos, no apuntan, no saludan, ¿no? Entonces,
pues todo eso dificulta la interacción con alguien más. Y del otro lado vienen lo que es los comportamientos repetitivos o restringidos, ¿no? Entonces los niños, son 4 características. Una son desórdenes o comportamientos que hacen ellos de manera repetitiva, ¿no? Entonces hacen ciertos movimientos de las manos, aleteos de las manos, pueden llegar a hacer ciertos sonidos de manera repetitiva. Lo que vemos en las películas, ¿no? Sí, es algo de lo que a lo mejor también es más conocido, ¿no? Alinean mucho cosas, o se quedan como atorados haciendo un tipo de juego una y otra vez, ¿no? Tienen intereses muy restringidos también, ¿no? Que eso también a lo mejor es algo más conocido, que o sea, hay ciertos niños que se interesan en cables o ganchos o cosas extrañas, ¿no? O abanicos o luces, o se interesan mucho en tener o cargar algunos objetos, en particular un monito que siempre les gusta cargar, algún carrito, son algunos... Es fácil como padre de familia y la pregunta es, ¿qué tan fácil es uno como distinguir esto, particularmente cuando eres papá por primera vez? Pues a lo mejor hay cosas que no sabrías que son diferentes, ¿no? Antes de llegar ahí, termino de platicar, los otros 2 comportamientos es a veces los niños tienen mucha rigidez, ¿no? Entonces, como los niños no interactúan bien de manera social, es difícil para ellos predecir bien, pues, las respuestas de otras personas, ¿no? Lo que pasa alrededor de mí si yo no estoy muy pendiente de lo demás y estoy aquí obsesionado con algo, ¿no? En particular. Entonces, cuando las cosas cambian a mi alrededor, me es difícil para mí juzgar exacto, ¿no? Y los niños tienen comportamientos, ¿no? Y hay irritabilidad. Y el cuarto síntoma en las áreas repetitiva restrictiva, pues son ciertos síntomas sensoriales que le llaman, ¿no? Se molestan con sonidos, tienen ciertas diferencias, huelen cosas, exploran cosas de manera muy cerca con los ojos. Esos son algunos de los síntomas, ¿no? Y luego hay diferentes niveles, ¿no? Entonces hay niveles de severidad y antes estaban los diagnósticos estos de Asperger, por ejemplo, ¿no? Que en la actualidad esos diagnósticos ya no los utilizamos y simplemente el diagnóstico que utilizamos se llama trastorno del espectro autismo y hay nivel de soporte 1, 2 o 3. 3 es el nivel más severo y 1 el nivel más leve, ¿no? Entonces, estos comportamientos que te platico, dependiendo de la severidad y del autismo, ¿no? Puede ser que haya unos u otros comportamientos, ¿no? Entonces, se puede ser un poco complejo a veces, ¿no? Hacer el diagnóstico. A veces es más difícil en niños que son más leves, ¿no? Que más severos. A lo que me preguntabas acerca de niños, o sea, ¿qué tan fácil es identificar esto, no? Sí, como papá primerizo, ¿cómo podrías...? Es difícil, ¿no? Y muchos de los esfuerzos que hacemos y queremos que se hagan de manera más, no eficiente, pero que se hagan de manera más sistemática, exacto, es que se hagan una serie de tamizajes, ¿no? Entonces hay varias evaluaciones breves de ciertas preguntas que se hacen en cuanto a los comportamientos y estas pueden empezar desde tan temprano como los 16 meses, ¿no? Idealmente, entre los 16 meses y los 2 años, nosotros podemos hacer un diagnóstico de autismo que es bastante certero, ¿no? Eso lo identificamos nosotros siguiendo niños en el tiempo y reanalizando sus comportamientos. Que sí, en efecto, sí fueron. Sí. Exacto, que lo que pensamos cuando los niños estaban tan chiquitos era en sí autismo, ¿no? Entonces, a veces que son más evidentes, pues, ¿no? Cuando y se sostienen esas dificultades que tenían, entonces nos reafirma que el diagnóstico era el correcto. Muchos de los papás, y es súper importante esto, muchos de los papás tienen un instinto, ¿verdad? Que les dice a ellos algo no está normal con mi hijo, ¿no? Y esto millones de veces bueno, a lo mejor no he visto millones de pacientes todavía, pero unos cuantos cientos o miles de veces, ¿no? Los papás me dicen, es que yo iba con mi pediatra y mi pediatra me decía, es que es niño, al rato va a hablar, al rato se le pasa, está normal. Les voy a decir a los papás, si ellos sienten que los niños tienen alguna dificultad, háganse saber, ¿no? Exprésense y díganle a los papás, si su pediatra no les escucha, pueden ir con algún psicólogo o con algún terapista de lenguaje que a veces ellos tienen un poco más de experiencia en estos trastornos, ¿no? Hay pediatras que no tienen mucha exposición a este tipo de especialidades, ¿no? No en todos los entrenamientos de pediatría tienen los pediatras suficiente exposición a los síntomas como para tener esa sensibilidad a tan temprana edad. Una vez que los niños tienen 3, 4, 5 años, muchas veces, pues, oye, el niño pues, tiene 3 años, obvio. Y no habla. Sí. Si el pediatra te dice que es normal, pues que vuelva a hacer pediatría, ¿no? Ya no sería apropiado
cambiado, ¿verdad? Pero mucho viene de, creo yo, a lo mejor culturalmente o creencias de antaño allá de que les decían los niños hablan más tarde que las niñas. Después que yeah. Y eso es cierto hasta cierto nivel, ¿no? Los niños pueden tener un retraso de 1 o 2 meses cuanto a las habilidades lingüísticas de las niñas, pero no de un año. No es algo patológico, ¿no? Entonces, exacto, no un año, ¿no? Entonces, si un niño varón a los 16 meses no está hablando o no dice una palabra aparte de decir mamá o papá, eso es un signo grave, ¿no? O sea, el niño tiene un trastorno, ya sea del lenguaje, no necesariamente significa que tenga autismo, ¿no? Porque hay una serie de cuestiones que habría que analizar, pero si tu niño no habla a los 16 meses, eso requiere una evaluación. Hay un cuestionario que se llama MCHAT, M-C-H-A-T, y eso lo pueden buscar en internet. Viene una forma ahí donde tú llenas y hay una serie de criterios, ¿no? Que los pediatras, pues tratamos nosotros de entrenar a los pediatras en estar bastante familiarizados con esta herramienta para idealmente tratar de diagnosticar a los niños temprano. Entre más temprano, cualquier trastorno del aprendizaje, que se diagnostique, entre más temprano se hagan intervenciones, mejor el pronóstico. Y pues con esto venimos luchando de toda la vida, ¿no? De que si nosotros sabemos que podemos hacer un diagnóstico antes de los 2 años, el promedio de diagnóstico en la actualidad aquí en Estados Unidos está alrededor de los 4 años. O sea, hay una diferencia, ¿no? De 2 años donde los niños pudieron haber desarrollado mucho más lenguaje, la relación con los papás pudo haber sido diferente, son muchas cosas que cambian. Buenísimo. Metiéndonos un poquito al tema contemporáneo del coronavirus, el otro día estaba teniendo una conversación con un amigo y salió a la luz el hecho de que probablemente aquí en México, por lo menos, y ahorita tú que estás en California, pues va a ser un tiempo nuevo, sin precedente. Entonces, aquí en México por lo menos ya se habla de que el ciclo escolar se va a cancelar hasta el siguiente. Mera especulación, no sé nada. También, sí. Entonces, ese tipo de impacto para niños de 2, 3, 4 años, que uno como papá, pues a lo mejor... Pues a todo mundo, ¿no? Imagínate, o sea, si a uno como adulto... Sí, la afecta. Yo, gracias a Dios, aquí tengo todavía trabajo, o sea, y aquí no está cerrado, ¿no? Entonces yo vengo aquí, me despejo un rato, pero Daniela y a mi esposa, yo sé que, o sea, es bien intenso, ¿no? Sí, mis 2 niños ahorita tienen un desarrollo típico hasta donde va, ¿no? Tengo a Natalia de 4 años y a Lucas que va a cumplir 6 meses a finales de abril, y es bien intenso, ¿no? Que se pueda... ¿no? Entonces, imagínate ser papá de un niño que tiene problemas y dificultades para comunicarse, tiene a lo mejor cierta hiperactividad, no mide bien como otros niños típicos chiquitos ciertas situaciones de riesgo donde se pueda lastimar, no se orienta de manera adecuada, siempre hay que estarlo vigilando. O sea, imagínate, la intensidad pues es alta, ¿no? Cuando a lo mejor ya estabas acostumbrado que fueran unas cuantas horas a algún centro de terapia o a la escuela o tal, y ahora pues es todo el día, ¿no? Ahí trabajando, un día traté de trabajar allá un poco de la casa y no, hombre, yo imposible. No puedo, o sea, no, siempre hay la búsqueda constante de la atención y es difícil desconectarte y concentrarte en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, yo me imagino que esto es pues, para todos, ¿no? Sí, en tu consulta ahorita estás notando que, digo, ahorita estamos grabando a principios de abril, ¿has notado que a lo mejor un poco de la conversación va en torno a esto, que la situación muy actual o no tiene nada que ver? ¿Qué debe hacer, qué debemos hacer los papás? ¿Podemos hacer? Pues primero, darse una palmada en la espalda, ¿no? Esta es chamba dura y oye, si alguno de los maestros a veces tienen dificultades para enseñar a los niños y más niños con necesidades especiales, no te estreses, ¿no? O sea, tú vas a poder hacer lo mejor que puedas como papá, ¿no? Entonces, date una palmada en la espalda, busca, porque estoy seguro que hay unas cuantas cosas que hiciste bien durante el día. Entonces, no busques ver todo lo negativo, ¿no? Busca, así en cuanto encuentres algo negativo, busca algo positivo que puedas sacar de esto. No lo veas tampoco como una pérdida de educación o una pérdida de oportunidad para que los niños aprendan o se desarrollen, sino que también va a ser una oportunidad intensa donde tú lo vas a conocer pues todavía más a tu niño, ¿no? Estando ahí y viendo las necesidades y las dificultades que tiene en la escuela, ¿no? Sí. O sea, sacar lo bueno del momento. Pues no, yo creo que siempre, ¿no? Hay que tratar de ver eso. La otra cosa importantísima, creo yo, que todos los niños, no solo los niños con trastornos de desarrollo o con niños con necesidades especiales,
actividades, se van a beneficiar de una estructura durante el día, ¿no? Okay. Si no hay una constante atención o los niños no pueden predecir qué va a venir dentro del día, pues entonces vienen muchos de estos comportamientos, ¿no? Y en la actualidad, estando en la casa todo el día con todo el estrés que está pasando, pues va a haber muchas más cosas que van a ir acumulándose, ¿no? Entre el estrés que tú tienes, a lo mejor fue un día de más ansiedad, a lo mejor el gobierno dijo que iba a pasar X o Y, tus ahorros se empinaron más por la situación económica, no hay snacks y había que ir al súper y el que iba al súper todavía no ha ido, se te están acabando la comida ahí, te levantaste un poco más tarde, ¿no? O sea, en la mañana amaneció de malas el niño, entonces cuando menos te das cuenta pasa algo extra y las cosas pues son más difíciles de manejar, ¿no? Todos sufren el mismo estrés, ¿no? Inclusive los niños. Entonces, una estructura durante el día y especialmente para los niños que tienen necesidades especiales que batallan para entender conceptos, ¿no? Sí, conceptos más abstractos que son el tiempo, la cantidad, son cosas difíciles para los niños de entender, ¿no? Entonces, muchos niños se benefician de manera impresionante de tener un horario visual. Visual, esto okay. Lo puedes buscar tú en internet, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces tú tienes tu pizarrón y de que noche, decirle eso es lo que vamos a hacer, literal. Exacto, sí. Que lo vea, ok. Y que lo vea. Hay ciertas páginas de internet que, o sea, puedes usar fotos, ¿no? No tiene que ser una foto excelente ni una foto muy detallada, pero un dibujo o algo que sea un símbolo de la actividad, los niños lo van a empezar a identificar, ¿no? Que puedan ver que hay cierto avance, que puedan saber que ahorita no podemos ir para afuera a jugar, pero mira, siguen estas 3, 4 actividades, después viene el juego. Que ellos entiendan que no va a ser un día donde se van a quedar todo el día ahí encerrados. Todo eso les ayuda a ellos a predecir y saber qué va a pasar durante el día, ¿no? Es porque eso pasa en la escuela. Ellos ya se involucraron en una rutina, la maestra está ahí constantemente siguiéndoles y dándoles el orden, entonces eso se pierde muchas veces en la casa, ¿no? Entonces, súper importante, y si ves que estás batallando mucho con tu niño, no lo tomes en vano y agarra una impresora y una de para enmicar con velcros y pon tu horario y las fotos y practica de manera constante, y como la maestra planea la clase del día anterior para el día siguiente, así como hay que poner el celular abajo, apagar el Netflix y decir, oye, mañana ¿qué nos vamos a despertar? ¿Qué vamos a hacer? ¿no? O sea, es chamba. Oh, my, sí. Muchísima chamba, ¿no? Me imagino que te has de dar cuenta ahí, ¿no? Sí. Entonces, pues, si no lo haces de manera proactiva, o sea, también es ¿cómo decirlo? ¿No? Esperar, pues, no un resultado diferente. Positivo, o sea, claro. O sea, no deberías esperar eso, ¿no? Tus objetivos, pues, no son cosas alcanzables y no lo vas a poder alcanzar si no trabajas, pues, para ello, ¿no? Entonces tienes que hacer esto de manera proactiva, ¿no? Entonces... Hay algunos casos de amigos que tienen hijos ya un poquito más grandecitos, menos de 10 años, pero más grandecitos, y he notado como ansiedad de parte de los niños. ¿Cómo le explicas lo que está pasando a un niño? O sea, ¿hay alguna recomendación, tip? O sea, fuera del calendario visual, ¿cómo se lo dices? Que está raro, y que nadie sabe. Sí, hay habido varios, lo pueden buscar en internet, varios institutos que se dedican a tratar niños con autismo, por ejemplo, que han sacado varios, se llaman como social stories, ¿no? Acá son historias sociales, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? De manera visual, dependiendo de otra cuestión que tienes que saber, pues tú, independiente de la edad cronológica o de cuántos años tiene el niño, tienes que pensar en sus habilidades, ¿no? Entonces, tienes que darle información que él cognitivamente y con el lenguaje apropiado lo pueda entender lo mejor posible, ¿no? Entonces, hay ciertas historias sociales que explican con ciertas gráficas, etcétera, y dibujos, ¿no? De la situación que está pasando en la actualidad, ¿no? Y pues mucho de eso ve en base a lo que el niño te pregunte y responde las preguntas de manera sencilla, ¿no? Y si el niño no pregunta más acerca de esto y cuando se queda tranquilo, pues listo, ¿no? No tienes que explicar mucho más. Limítale mucho también la exposición, ¿no? Porque hoy en día, ¿no? Al niño tarde o temprano le vas a dar el teléfono o el iPad para que vea una caricatura, ¿no? Mis niños están chiquitos y no les saben ahí picar y eso, ¿no? Pero niños, aunque tengan trastornos del desarrollo, he visto muchos niños que se meten a muchas cosas ahí y frecuentemente ven cosas inapropiadas.
apropiadas, ¿no? Entonces, tienes que estar súper pendiente de eso, ¿verdad? Porque agarran mucha información de ahí que a lo mejor no es apropiada para su nivel y eso les va a producir ansiedad. Entonces, limitarle lo que ellos ven, ¿no? Lo que ellos entienden de esto que sea a su nivel, ¿no? Entonces, limita también como adulto y como doctor yo la cantidad de información que leo acerca de esto, ¿no? Porque te da mucha ansiedad de repente, ¿no? ¿Tú cómo te sientes como médico, alguien que tiene un poquito más de, pues, de información, pues, con base de conocimiento? ¿Cómo te sientes? Sí, pues, ¿Qué nos depara? tratas de tomar las decisiones en base al conocimiento científico, ¿no? Y en base a lo que sabemos que hace una diferencia y en base a lo que sabes de, oye, cuáles son los riesgos verdaderos de infectarme, cuáles son las cosas que tengo que yo tomar mucho en cuenta para poder estar seguro y prevenir que me vaya a infectar, ¿no? Y pues saber y tener la información adecuada, ¿no? Pero... ¿Tú te sientes ahorita nervioso, preocupado de lo que le venga a parar el les mundo? decía yo que es bien fácil engancharte en la paranoia de la gente porque sales al supermercado y no ves a mucha gente y no te quieres acercar mucho, todos con cubrebocas, etcétera. Entonces todo lo que estás observando, o sea, la ansiedad de la otra gente se te pega, ¿no? Entonces es bien fácil el brinco de la ansiedad al pánico, ¿no? En este tipo de momentos. Entonces, pues estar tú tranquilo, ¿no? Y luego agarras una cosa en el supermercado y dices tú, no, me infecté, etcétera, ¿no? Entonces no tocarte la cara, tener tu desinfectante ahí, lavar y no limpiarte las manos ahí en el súper cuando puedas, y pues ahí está, ¿no? Y agarras una lata y luego dices, agarraré dos, no sé, a ver qué cierran mañana, y no, y solito te ciclas en eso, ¿no? Entonces, pues controlar lo mejor que puedes la ansiedad, ¿no? Y cuidarte de ti mismo, ¿no? Dormir bien, seguir haciendo ejercicio, comer bien, mantener tus defensas altas, ¿no? Con tus vitaminas, té, relajación, ¿no? Momentos donde te distraigas tú, momentos donde te relaciones con tu gente querida, ¿no? Ya ves cómo han hecho mucho esto por Zoom y por llamadas, tú estar en comunicación con la gente porque estás distante, ¿no? Y son cosas que han cambiado y pues hay que estar pendiente de eso, ¿no? Y ve las noticias, pero velas una hora, ¿no? Y mucho de lo que ponen en WhatsApp y todas esas cosas, pues 95% de todo eso pues, son disparates, ¿no? Y luego vienen las preguntas que son difíciles de responder, ¿no? ¿Todo el mundo tiene que estar en máscara o no? Son preguntas complejas para epidemiólogos que son los líderes pues del país en este tipo de situaciones y las decisiones pues son complejas, ¿no? Que se toman en base a recursos, en base a tiempos, en base a secciones, en base a muchas cosas, ¿no? O sea, a veces no es una apuesta del sí o no, ¿no? Entonces... Pregunta difícil, no sé si tengas respuesta. ¿Te sientes más tranquilo ahorita en Estados Unidos que si vivieras en México o al revés? ¿O no tienes la información para tomar una decisión así? Pues no, la verdad no. O sea, la Universidad aquí de California, por ejemplo, en el campus de nosotros de Irvine, es una de las pocas universidades que está haciendo unas pruebas con un antiviral, ¿no? Entonces, pues desde ese punto, estando aquí en una ciudad grande, creo que pues puede ser con estas instituciones, pues, ¿no? De alto prestigio que están haciendo investigación y muchas cosas de manera proactiva en esto, pues de cierta manera, a lo mejor mis probabilidades, si me llega a pasar algo de que no me complique, sean mejores, ¿no? Que están en una ciudad pequeña en México, pero pues como... No hay respuesta. O sea, no tendría, ¿no? Y pues tendría que hacer lo que tengo con lo que hay, en donde estoy, en el momento en que estoy, ¿verdad? Entonces tengo que protegerme de donde quiera que esté, ¿no? Y tomar mis decisiones, pues, en base a lo que tengo, ¿no? Y pues es todo lo que puedes hacer. Va. Buena respuesta. Ya para ir cerrando, esta parte le llamo mis 3 centavos, que es en Estados Unidos existe un refrán muy popular que se llama my 2 cents, mis 2 centavos. A mí me gusta el número 3, entonces por eso le agregué 3 para hacer lo propio. Y para mí, uno más. Y para mí, mis 3 centavos son para mí 3 cosas, 3 verdades, 3 realidades, 3 cosas con las que tú vives o te identificas. Entonces te quiero preguntar, el día de mañana, que ya no estés, muy en el futuro, en el momento que tú quieras, ya en el 2146, cuando sea, que ya no estás, no hay registro tuyo por la humanidad, no hay libros, no hay podcast, no hay memorias, no existe nada que te recuerde al doctor Raimundo López, pero te doy una servilletita o un post-it donde puedes escribir tus 3 verdades, tus 3 centavos para que se los dejaras a la humanidad. ¿Cuáles fueran tus 3 centavos? Mis 3 centavos, o sea, 3 verdades diferentes o una recomendación en general. 3 cosas que el día que ya no estés quisieras dejarle al mundo como 3 aprendizajes de
de vida tuyos? Creo yo que pues, hay que tratar de ser felices. He aprendido que estás como dice el refrán hindú, ¿no? Dice, estás donde debes de estar, con quien debes de estar y estás haciendo lo que debes de estar haciendo, ¿no? Entonces, estar presentes, creo yo, y balanceados, ¿no? Esa es una. Lo que diría yo, ¿no? En resumen, podría ser estar presente, tener un balance en tu vida, ¿no? No irte a los extremos, tratar de tirarle uno al medio. Y pues el tercero sería, no se te olvide ser feliz, ¿no? Porque después de eso ya no estar aquí, ¿no? Y la vida pasa y se te olvidó estar presente, se te olvidó ayudar a los que estaban ahí enfrente y la vida se fue y no lo disfrutaste, ¿no? Entonces... buenas respuestas. ¿Dónde te puede encontrar la gente si quieren conocer un poquito más de lo que tú haces? ¿Dónde tus redes sociales o si nos puedes compartir un poquito? He empezado a hacer un blog, pero está muy en fases iniciales, pero ahí está mi información de contacto, se llama niñosendesarrollo.com y ahí pueden revisar. Hay varios artículos que he empezado a publicar acerca de manejos de comportamiento, casi enfocados a niños más pequeños ahorita, pero bueno, en el futuro espero aumentar todo esto y proveer más información, porque hay mucha información en inglés, pero la información en español creo que a veces es un poco más difícil de encontrar. Quiero ayudar un poco en eso y ponerlo allá afuera, ¿no? A ver qué sale de esto, ¿no? De quién se beneficia. Pues yo te quiero agradecer tu tiempo. Sé que estás ocupado, sé que padre de familia ya con una esposa que ha de estar diciendo apúrale, ya termina. Entonces te quiero agradecer, te quiero reconocer pues toda la labor, te conozco de toda la vida, toda la trayectoria, lo que has logrado, lo que seguirás logrando. Entonces te felicito enormemente, te agradezco el tiempo y esperemos que los papás que nos escuchan algo podrán haber sacado de esto. Y ya la última pregunta, ¿cuál es tu definición de extraordinario? Mi definición de extraordinario, yo la leí hace tiempo, ¿no? Si quieres ser extraordinario tienes que dar un extra, ¿no? Entonces siempre hay un poco más que puedas hacer, ¿verdad? Entonces, como escuchaba aquel cuento de dos monjes que vivían tibetanos allá, esos que hacen mucha meditación, ¿no? Y los pusieron a recoger el jardín todo el día y después de mucho tiempo uno dice, ya estoy cansado, ya no quiero hacer eso, y le dice el otro, en lugar de usar la energía para quejarte, sigue trabajando, ¿no? Entonces siempre hay un extra dentro de ti, ¿no? Entonces, a veces es difícil de buscar y de encontrar y de sacarlo, pero si quieres ser extraordinario, pues hay que hacer un extra, ¿no? Y que no te dé miedo cansarte, que no te dé miedo acabarte, porque siempre hay un extra dentro de ti. Perfecto. No lo pude haber dicho mejor. Gracias a todos los que nos escucharon, los que nos están viendo. Este fue un capítulo más de Gente Extraordinaria. Le agradecemos el tiempo al doctor Raimundo López y pues nos seguiremos viendo por aquí. Cuídense. Gracias. Quédense en casa. Saludos.